Buenos días tengan todos y todas los que nos acompañan esta mañana en una sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Hoy tenemos una sesión especial de nuevo de análisis político con el que yo diría vamos a cerrar este ciclo electoral de análisis que hemos iniciado desde, si no me equivoco, mediados del año pasado y caeremos probablemente en el ciclo habitual de análisis político que tendremos cada cierto tiempo, especialmente cuando sucedan cosas importantes y sobre todo cuando se den los eventos legislativos, que son, por ejemplo, el 1 de mayo y el discurso presidencial del 8 del primer, en este caso, ¿cuándo es, Daniel? Es el lunes siguiente, sí, es el 2 de mayo, 3 de mayo, creo, el discurso presidencial, ya me confundí. El 2 de mayo. El 2 de mayo, y en el caso particular de este año tenemos además el cambio de gobierno y nuevo gabinete que me imagino que vamos a tener que analizar en algún momento más adelante. Pero no se preocupen, no los estoy comprometiendo en ese sentido porque sé que están agotados. Nos acompañan hoy Mario Quirós, analista político, Daniel Calvo, analista político y politólogo, y más tarde, en unos minutos, se va a incorporar a este grupo Gustavo Araya, también politólogo y analista político. Y un poco la idea de esta sesión es, yo diría, cerrar ese círculo del proceso electoral, básicamente analizando los resultados en las urnas y sobre todo lo que eso puede significar desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de las perspectivas políticas en los próximos meses. ¿Qué deberemos estar atentos? ¿Qué señales tenemos que estar, digamos, observando con detenimiento en el escenario político y cuál podría ser un poco el ambiente que podríamos estar experimentando hacia adelante? Así que muchísimas gracias de nuevo a Mario, a Daniel y a Gustavo que unos minutos se unirá a nosotros. Entonces la primera pregunta diría yo, bueno, y perdón, antes de iniciar con mis preguntas, recordarle a las personas que también están invitados a hacer sus preguntas a través del chat o la facilidad de preguntas y respuestas, y al final de nuestra conversación probablemente también recibiremos algunas preguntas a viva voz si alguno de ustedes quisiera hacerla directamente con su micrófono y su cámara. Ahora sí, un poco yo creo que el primer elemento, el primer conjunto la primera parte de esta conversación sin duda gira en torno a los resultados electorales, tanto a nivel presidencial, ¿no? Como sobre todo a nivel legislativo. Quizás un poco, Mario, Daniel, ¿qué podríamos decir con la información que tenemos en este momento, obviamente, acerca de qué nos dicen el resultado electoral a nivel presidencial y sobre todo esa conformación legislativa en donde hay una mayoría, digamos, una mayoría legislativa significativa por el partido oficialista, pero no una mayoría absoluta? ¿Qué mensajes podemos estar observando de ese resultado electoral del pasado 1 de febrero? Mario. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí. La verdad es que ha sido ya un gusto. Hemos compartido, como dice José, todo este ciclo, ¿verdad? Y hemos podido ir viendo de algunas líneas de análisis, hipótesis y cambios que vamos viendo. Yo diría que hay que leer esta elección con cuatro condiciones que yo creo que nos pusieron eh, eh, la definieron, la fueron definiendo la cancha y que eran un poco particulares, ¿verdad? Primero, un nivel de apoyo presidencial que era poco común desde el 2010, con don Oscar Arias no teníamos un presidente con un nivel de apoyo y eso favoreció que el oficialismo entrara con un piso competitivo, ¿verdad? Dos, una oposición que a una semana de las elecciones estaba muy dividida y ninguna de las candidaturas pasaba de los 2 dígitos en intención de voto, ¿verdad? Entonces eso llamaba a que no había un polo dominante que pudiera agrupar el anticontinuismo y eso, eh, no sé si Daniel va a coincidir conmigo, pero esa condición era inesperada para todos. No he encontrado a alguien que me diga, y si encuentro algún analista que lo previó, lo invito a almorzar y le doy 1 millón de colones porque nadie previó que esa iba a ser la condición de la oposición. Y creo que 2 etapas que tuvo la elección, una que yo llamo la plebiscitación de la elección, ¿verdad?
desde hace ya varios meses, en algunos momentos por diseño, pero en otros hasta por, digamos, accidente por parte de la oposición, esta elección se hizo un plebiscito sobre el gobierno de Rodrigo Chávez. Y claro, plebiscitar una elección sobre un presidente que tiene un 60% de apoyo, la conclusión es que se fidelizara la base de voto. Y un segundo momento, que esto es una frase de Daniel, que lo conversábamos apenas estábamos viendo ahí los resultados en Repretel en la misma noche del domingo, y Daniel decía, esto fue una segunda ronda en la primera ronda, ¿verdad? Y la oposición trató que el votante indeciso, en la urgencia de la semana final y por el temor a la continuidad, se movilizara y se concentrara de una forma que, de hecho, se adelantó la segunda ronda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en esa última semana? Bueno, eh, se dio una participación, aumentó la participación, sí, tuvimos una participación más alta, pero esa movilización no fue una ola anti-Chávez que le erosionara la base, ¿verdad? El aumento de la votación se dio muy parejo en las provincias centrales, donde la oposición era más competitiva, pero también en las costeras, donde el oficialismo era fuerte, ¿verdad? Segundo, eh, se especuló mucho sobre la existencia de una mayoría silenciosa oculta o de que las encuestas tenían una sobreestimación del voto oficialista de personas que tenían miedo y entonces decían que iban a votar por Laura Fernández, ¿verdad? Si revisamos las provincias centrales, a pesar del aumento del bloque opositor, ninguna provincia del partido oficialista cayó por debajo del 40, salvo en Cartago. En el resto del país se sostuvo. También hay que decir que el riesgo democrático, y yo creo que esa percepción de riesgo democrático, ejemplificado especialmente en el tema de las garantías individuales, que fueron puntos como altos en los debates, hizo que se revirtiera la tendencia que traíamos en la conversión de indecisos a favor de la oposición, ¿verdad? Y ese fue el mensaje. Entonces, la posibilidad de un ejecutivo con menos frenos constitucionales para el votante oficialista de oposición le funcionó como un cemento, los unió, ¿verdad? Votantes de distintos partidos, incluso con diferencias ideológicas, para buscar una sola opción de voto presidencial, ¿verdad? Eh, los partidos de oposición entonces lograron polarizar la elección contra el gobierno, pero no se diferenciaron entre ellos, ¿verdad? Entonces, mi percepción es que todos decían lo mismo, todos alertaban lo mismo, y para el elector, si la oferta era idéntica, lo más racional era apostar por el que al final tenía más viabilidad matemática, que era don Álvaro Ramos, ¿verdad? Entonces, por ahí iba el tema. Y don Álvaro entonces logró consolidar dos bloques. El voto útil por su posición en las encuestas y el voto moderado por su estilo, ¿verdad? Y creo que el desempeño en los debates de don Álvaro fue clave porque lejos de ser el que polarizaba con mucha estridencia, con mucha bulla, se posicionó como la opción viable, la técnica, la equilibrada, era como el puerto seguro para los votantes de las provincias centrales y con eso logró ganar la primaria interna de la oposición, ¿verdad? Lo que pasa es que eso tuvo un límite geográfico en que todo ese esfuerzo opositor ocurrió en tres provincias, San José y Heredia, donde sí le estrecharon al oficialismo el triunfo, el pueblo soberano ganó por apenas 3, 4 puntos, y en Cartago, donde incluso Liberación le gana al oficialismo por cerca de 3 puntos, pero en el resto del país las diferencias fueron muy grandes. En Alajuela con 24 puntos, Guanacaste con 30 puntos, Punta Arenas con 41 puntos y en Limón 46 puntos, ¿verdad? Entonces, esto Mario, nos hace... permíteme nada más Adelante. interrumpirte un momentito ahí, porque en lo que estás mencionando, por ejemplo, de Liberación Nacional,
Yo lo que creo es que las cifras deben de saber leerse, porque si uno dice, bueno, es que Liberación Nacional brincó de un 9% a un 33% casi que mantuvo los mismos diputados, la gente puede decir, de la Liberación no le fue tan mal, ¿verdad? Porque era mucho de lo que se esperaba. Pero es que yo creo que esas cifras deben ser leídas con lupa, ¿verdad? Y lo que considero es que, bueno, la gente no votó por el PLN, votó por Álvaro Ramos, que eso es importante tenerlo en cuenta. Y más que votar por Ramos, votó por el voto útil, es decir, votó contra el continuismo o contra el chavismo, que eso fue lo que le permitió capitalizar a Álvaro Ramos en razón de lo que Mario bien acotaba, que pudo consolidarse y mantenerse en el segundo puesto, cuando por momentos, quizá a mediados del mes de enero, sentíamos que Claudia Dobles pues le respiraba en la nuca. Y a mí yo diría que también hay un elemento que me parece a mí que es importantísimo, no sé, tendría que ponerme a revisar datos de otros procesos electorales desde cuando no sucedía, y es que por primera vez a Liberación o a Álvaro Ramos o a lo que fuera, ¿verdad? Que votaron al antichavismo, que premió a Liberación Nacional, fue que se votó más para elecciones presidenciales que para elecciones de diputados. Algo que era el comportamiento histórico señalaba todo lo contrario. A Liberación se le votaba más para diputados que para candidato a la presidencia. Y hubo una quiebra del voto que me parece también estaba manifiesta, sobre todo con el tema del Frente Amplio. Y eso me parece importante dejarlo con constancia. Y Bueno, antes, sí. perdón, Mario, nada más para Ah, indicarles que ya está con nosotros Gustavo Araya, para que, para que también Gustavo Terci cuando desee en la sesión. En la, perdón, Mario, dale. bueno, entonces yo no, nada más iba a complementar eso cuando uno ve entonces los resultados de quiebre de voto, que era lo que tenía Daniel, porque entonces tuvimos dos elecciones efectivamente bastante distintas, ¿verdad? La presidencial y la de diputados. En general, Pueblo Soberano, hay que decir que tuvo a nivel nacional un quiebre de votos de 3,34 puntos porcentuales, su votación de diputados con respecto a la presidencial. Entonces, eso es bastante cercano a lo que uno podría decir de los promedios históricos que venimos viendo. Entonces, el partido casi no tuvo fugas entre una papeleta y otra, o logró compensarlas con la votación entre provincias, ¿verdad? Pero en general retuvo cerca del 93-94% de su capital electoral para presidente, para su bancada legislativa, y eso le representa a hoy 31 diputados, que es mayoría simple, funcional, no es un cheque en blanco para reformas estructurales. Y el mensaje es, para reformas estructurales, sentarse a negociar. Liberación es, digamos, lo más paradójico, porque fue el mayor receptor de votos para presidente, pero también fue el gran donante de votos para la elección de diputados, ¿verdad? A nivel nacional, su votación para diputados fue de menos 10,21 puntos porcentuales con respecto a la presidencial, y eso significa que aproximadamente 3 de cada 10 votantes que eligieron a don Álvaro para presidente decidieron no votar por Liberación para diputados, ¿verdad? Eh, lo curioso es que del mayor receptor de esto fue el Frente Amplio, ¿verdad? Y aquí se dio como, podría uno decir, ironía, podría decir que es paradójico, o sencillamente las lógicas que tuvieron. Por eso hablo de dos elecciones, donde en Heredia, en San José, en Cartago y en Alajuela, casi que uno podría decir, casi que uno podría decir que lo que cayó Liberación fue, salvo en Cartago, porque como ya que está Daniel aquí, ellos siempre son diferentes, ¿verdad? Hacen las cosas diferentes, donde sí se partió más ese voto, pero en San José, Heredia y Alajuela, casi que lo que bajó Liberación lo subió el Frente Amplio, ¿verdad? En las costas hay una cosa bastante interesante, porque esta elección nos dará para mucho, pero Pueblo Soberano, donde fue más fuerte para presidente de diputados, que fue las costeras, fue donde más quiebre de voto tuvo para sus
diputados. Entonces, no le altera el orden general de las fuerzas en la provincia, pero sí muestra una conversión menos eficiente. Y acabamos, para que ya hablen Gustavo y Daniel, con una elección de nuevo en que tenemos un ejecutivo que yo diría con un mandato claro. Tener un 48% de los votos es un mandato claro, pero a la vez hay un mandato claro también en la Asamblea Legislativa de que tiene una mayoría simple, pero hay que negociar. Y en la Asamblea Legislativa hay dos bloques de oposición, probablemente reorganizándose en torno a la centroizquierda, y con una pelea medio pactada entre ellos que ya empezamos a ver. Y una pregunta antes de pasar al tema legislativo, nada más. Costa Rica no tiene una tradición, por lo menos, y aquí me estoy quizás animando a hacer una observación muy general, no tiene una tradición muy marcada de liderazgos de oposición postelectorales, por lo menos a nivel presidencial. Si al final de cuentas son las estructuras partidarias y la dinámica legislativa el que permite ir perfilando, digamos, como la dirección de la oposición. Digamos, podríamos decir un poco, es decir, ¿podría alguno de los candidatos presidenciales de la perdedores perfilarse con un liderazgo de ese tipo o es al igual que en otras ocasiones un suflé que se infla y se desinfla rápidamente y al final la dinámica partidaria y la dinámica legislativa es la que explica los posibles liderazgos y qué tan probable es que exista un liderazgo más consolidado? Ya veo a Mario riendo, entonces esa parte me preocupa por la pregunta o por la respuesta, no sé. Eh, yo Ajá, creo, José, que esto se va a ujú, redefinir ahora a partir de la Asamblea Legislativa. claro. Cuando uno ve esos datos, primero, no Ujú, había ningún liderazgo consolidado de la oposición una semana. Dos, los votos se movieron más por una necesidad de percepción de riesgo democrático y por ujú, ende de utilidad del voto y no por un liderazgo necesariamente amarrado a una visión de país, y no lo digo en el mal sentido, lo que voy a decir, se movieron más en función del anti que en el pro, ¿verdad? ujú. Y a como quedó conformada la Asamblea Legislativa, yo creo que los liderazgos van a ser Van a salir así. de ahí. También hay que decir algo, ¿verdad? Hago punto y aparte, José, del Frente Amplio, Ujú, porque el Frente Amplio, digamos, tiene una dinámica propia, ujú. pero en Liberación creo que lo que va a ocurrir, que me pueden corregir Gustavo y Daniel, es lo que ha ocurrido en las últimas tres elecciones. Al, Exacto. al candidato lo meterán en el chat de los diputados, le respetarán el jefe de fracción Lo por invitarán a las reuniones del primer mes antes de la elección exactamente, le legislativa. Ok. respetarán el jefe de Ujú. fracción, como ya ocurrió, y eso se va a ir eh, diluyendo rápidamente. No significa esto que él no tenga futuro político, ojo, don Álvaro, ¿verdad? Sí, sí, es distinto, Pero, claro, son cosas diferentes. pero Ujú. es distinto a lo que estoy diciendo de que su liderazgo no va a venir porque vaya a ejercer un liderazgo de la fracción. Y hay que recordar que en la fracción de Liberación Nacional, esto es realidad política, hay muchísimos diputados que salieron contra la línea de don Álvaro, ¿verdad? Y una pregunta, digamos, antes de pasar al tema legislativo, también, Daniel, porque ya te vi ahí listo Sí, para el para. análisis que yo sé que todos estamos esperando. Nada más un tema importante. El resultado electoral, sobre todo en la última semana, parece que me parece a mí, y perdonen que sobresimplifique quizás, que para clases medias, urbanas, el tema del riesgo democrático parece sí haber sido un factor movilizante, ¿verdad? Totalmente. Eso quisiera dejarlo por ahí un poquitito para más adelante, porque en alguna medida, dependiendo de la naturaleza de cómo actúen tanto los bloques de oposición como el Ejecutivo, a pesar de su mandato electoral claro, ¿verdad? Ese puede ser un elemento que determine las condiciones políticas, quizás no en la Asamblea, ¿verdad? Quizás no en la relación ejecutivo-legislativo, sino incluso en otros espacios, digamos, de participación política quizás más amplios, ¿verdad? Ahora, la pregunta ahí es si eso esa percepción de riesgo democrático en alguna medida eh, puede mantenerse o no, digamos, en la cabeza de la gente, pero mucho eso va a depender de cómo actúen de cómo actúe el oficialismo y la oposición.
Sí, Gustavo, antes, Yo dale. nada más agregaría lo que ustedes están Ajá. diciendo y sobre todo el liderazgo, es que yo al menos tengo dos grandes interrogantes y principalmente en Liberación Nacional, de quién será realmente el que vaya a reclamar el liderazgo sobre todo de la fracción, si es que alguien lo hará. No veo la verdad a Álvaro Ramos en esa línea, me parece que Álvaro Ramírez es quizá un liderazgo desde un punto de vista técnico, pero desde un punto de vista político lo sigo sin ver. Y también diría que en una menor medida también esa interrogante aplica para el caso de la fracción oficialista, que a diferencia de la fracción oficialista actual, hay un liderazgo clarísimo, ¿verdad? Muy por encima del resto, y ahora por el contrario, para bien o para mal, hay más bien pues mayor cantidad de liderazgos y que creo que esos entrarán en competencia por ver quién se deja los cargos más importantes, como será presidencia del Congreso y y la jefatura de fracción. Gustavo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. No, llegué tarde, me perdí una partecita ahí de lo que Mario estaba hablando, pero igual como siempre un honor, un gusto acompañarles. Yo quería referirme nada más brevemente a varias cosas. Acordémonos de que estamos en un periodo de transición política en donde, insisto, hemos acuñado la frase de muchas primeras veces, ¿verdad? Hay muchas primeras veces que han sucedido cosas que por primera vez suceden en Costa Rica. Entonces, por primera vez en Costa Rica, una persona que queda electa presidente es nombrada ministra de la presidencia. Estamos jugando por primera vez en escenarios de liderazgo no tradicionales o no estructurados como se estructuraban tradicionalmente. José, tu pregunta, con todo respeto, creo que pertenece al análisis político que podíamos haber hecho, digamos, hasta hace una o dos elecciones, en donde efectivamente el candidato que perdía se veía involucrado dentro, digamos, o trataba de involucrarse dentro de la toma de decisiones que estaban en la Asamblea Legislativa. Pero aquí hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que hay que tomar en cuenta que la política es el arte de lo posible y el arte de realidades. Y esto se lo agradezco mucho a Daniel porque siempre está ahí como el Pepito Grillo que frente al idealismo aparece con la política dura y cruda. Y entonces yo te diría que pensar en Álvaro Ramos o pensar en Juan Carlos Hidalgo o pensar en cualquiera de esos liderazgos que como candidatura no quedó dentro de la Asamblea Legislativa, de mira, Ujú. ¿para qué el desgaste? ¿Para qué me voy a Sí, desgastar con exacto. el ejercicio legislativo si además, como diría don Rodolfo Solano Orfila, que en paz descanse, eh, las asambleas legislativas a nivel del planeta y hasta en Star Wars son de los sectores más vilipendiados y con menor ¿verdad? Legitimidad, si se quiere, o mejor imagen pueda existir en cualquier sistema político? Entonces, como candidato, yo no estaría interesado para nada verme cercano a una asamblea legislativa. Es un hoyo negro en donde efectivamente discusiones de carácter muy fuerte van a terminar erosionando mi imagen y por lo tanto también la posibilidad de volver a lanzarme. Entonces, digamos, eso lo dejaría por aparte, además de que los liderazgos se pueden construir de nuevo de manera diferente a como los hemos pensado tradicionalmente. No veo, y con esto cierro, no veo un liderazgo partidario de candidatura que no sea el de Claudia Dobles, porque está ahí en la Asamblea Legislativa, Pero el de que no Álvaro, representa prácticamente nada, digamos, que no representa ni, prácticamente nada, pero representará su ni propio partido electoral ella, ni... ella, ella misma, Ujú, ¿verdad? Pero a eso me refiero, ujú, como Fabricio Alvarado, si no es porque estaba en la Asamblea Legislativa, probablemente no hubiera sido la voz cantante ujú. de su propio partido político. Entonces, Claro, de claro. nuevo, creo que es la misma lógica que aplicaría para Liberación Nacional o para el Partido Unidad Social Cristiana ahora que está en la Asamblea Legislativa. Gracias. Y hablando un poco de los resultados, de los resultados legislativos, bueno, sabemos que tenemos una mayoría, que el oficialismo va a tener una mayoría amplia en el Congreso. Como decía Mario y Daniel al principio, estamos hablando de mayorías que sobrepasan la simple, pero que no son suficientes para los cambios estructurales. Tal vez ahí un poco, Daniel, ¿qué podemos, qué sabemos de la Asamblea Legislativa que elegimos el pasado 1 de febrero? ¿Y qué podríamos anticipar un poco sobre las dinámicas?
Mira, dentro eso ha de sido una ella. pregunta recurrente sobre qué puede hacer y qué no la próxima Asamblea Ujú. Legislativa o al menos la fracción oficialista con estos números. Empecemos por lo que sí puede. Diría yo que, bueno, va a tener un dominio absoluto de todas las comisiones, tanto las ya creadas como las que se vayan a crear, porque por temas de proporcionalidad, los 31 votos del pueblo soberano equivalen al 54 y punto y resto por ciento, entonces esa proporción debe respetarse en cada una de las comisiones. Tendrá también la posibilidad de hacer una mesa gallega con el directorio legislativo. No tiene necesidad de negociar con alguna otra fracción. No veo la verdad que lo haga. Y esto es importante desde el punto de vista político, ¿verdad? En cuanto a articulación con ejecutivo, temas de agenda, pero también en lo administrativo. Y esto la gente a veces se le olvida. ¿Por qué es importante en lo administrativo? Bueno, porque tendrá la posibilidad de definir plazas o crearlas o quitarlas, etcétera, administrarlas, o bien también el tema de los nombramientos. Y muchas veces el tema de las plazas, de los nombramientos, de los viajes, por ejemplo, son utilizados como monedas de cambio para negociar posibles temas de proyectos de ley. También, bueno, tendrá la posibilidad de aprobar las leyes ordinarias, tanto en plenario como en las plenas. En cuanto a los nombramientos, hay varios nombramientos que no requieren una mayoría calificada, que con una mayoría simple se pudieran realizar, que los tiene el oficialismo y son muy relevantes: la Contraloría General de la República, la Defensoría, la Procuraduría, el Regulador, el Banco Central y, por ejemplo, algunos miembros de Coprocom. También tendrá el manejo en la aprobación de presupuestos ordinarios o extraordinarios en la Comisión de Hacendarios, donde les decía, tendrá la mayoría legislativa. Tendrá un poder de veto de la oposición, así como la oposición tendrá un poder de veto sobre el oficialismo. Dentro del trabajo de las comisiones se podrá detener, por ejemplo, comisiones de investigación, el tema del levantamiento de inmunidad, que se volvió casi que una constante en los últimos meses, y tendrá quizá una llave que habrá que ver si la quiere utilizar, que es la posibilidad del referéndum mancomunado, ¿verdad? Para proyectos que requieren una mayoría calificada y que hoy no tienen esos votos, pero que probablemente en caso de ir al referéndum sí puedan encontrar una viabilidad. Y me refiero específicamente a jornadas, que está empantanado en estos momentos, a armonización, a crucitas, a venta del Banco de Costa Rica, si no es que alguno sí logra aprobarse, o bien, y que creo que aquí todavía no ha desaparecido del todo el temor que estaba latente en las elecciones y que José lo mencionaba, por ejemplo, del tema democrático, que es la posibilidad de que convoquen a una asamblea constituyente bajo esa posibilidad de referéndum mancomunado. ¿Qué es lo que no podría hacer? Bueno, el tema de las garantías individuales, que fue otro de los cocos en los últimos días de la campaña, el tema de las reformas constitucionales, entre ellas principalmente la reelección continua del presidente, y sobre todo el otro gran coco, que era la elección de magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, porque eso iba a permitir hacer una elección en segundo grado del fiscal general de la República y de los magistrados del Tribunal Supremo, ¿verdad? Lo que se hablaba tanto del tema de una dictadura, la erosión de pesos y contrapesos. Bueno, si no tienen los 38 votos, si no logran conseguirlos en otras fracciones, que me parece está difícil, o bien arrebatarlos, y creo que esto es importante que se lo guarden, porque yo creo que así como el gobierno o el oficialismo ha logrado volcar alcaldes, a mí no me extrañaría en lo más mínimo que Ujú. inclusive de aquí a mayo ya haya volcado a algunos diputados de Liberación Nacional. Y que tal vez no le dé para los 38 votos, bueno, eso lo veremos, pero creo que está también esa posibilidad que es latente y que creo que es importante tenerla todavía en el radar. Yo creo, digamos, aquí, un poco lo que plantea, basándome o tomando un poco lo que planteaba Daniel, creo que aquí la pregunta clave para entender o para poder anticipar o prever un poco cuál va a ser la dinámica legislativa, creo sin duda alguna seguirá siendo, al igual que en los 4 años que están terminando, la, la, la lógica de la actuación política del Ejecutivo, ¿no? Digamos, con una mayoría legislativa cómoda, por ejemplo, hay una gran cantidad de iniciativas legales y de aspectos del control político de la Asamblea Legislativa y de los nombramientos que pueden manejarse, digamos, con facilidad, ¿no? Pero creo yo, pero también están los otros temas de reformas más profundas que han sido parte consustancial, digamos, del discurso oficialista, y son ruidosas, que un poco me parece a mí lo que puede marcar el futuro va a ser un poco
si se insiste, digamos, si se mantiene la discusión en torno a esos temas, ¿no? No sé qué opinan en José, ese nada más para sentido. mencionar, para dar la Ajá, palabra a ellos, a ujú, Mario y a ujú, Gustavo. Yo diría que el gobierno, pues por los números del gobierno, sin duda, pues pueden ayudar a tener una mayor gobernabilidad, pero que no estamos exentos de caer en la parálisis, porque sí, creo que claro. los grandes temas, esas grandes transformaciones de la 3T, aquí en Costa Rica estamos en la 3T, México ya anda por la cuarta, por ejemplo, diría yo que, digamos, si no hay negociación o si no hay arrebato de algunos diputados, pues la verdad es que no les veo yo viabilidad legislativa de momento. Claro, pero entonces el discurso oficialista va a ser clave en el sentido de si va a tomar esas mayorías legislativas suficientes, por ejemplo, para impulsar las reformas que son fácilmente alcanzables por el proceso tradicional, o va a insistir o va a insistir, por ejemplo, en esas grandes transformaciones de la, no sé, estilo gaudillista, o el que estás mencionando, estilo de AMLO en el caso de México. Creo que un poco ahí va a estar, ahí va a estar la clave, porque como dices, eventualmente, aunque los números podrían indicar mayores espacios de gobernabilidad, al final de cuentas va a ser el talante, digamos, del Ejecutivo en relación con estos temas lo que podría terminar o no, digamos, conduciendo a parálisis en la Asamblea Legislativa. Sí, Gustavo. Yo agregaría que esto Ujú, es como muy, vamos a ver, es relativo, José. No ujú, apostaría por blancos y negros, no apostaría por ahora sí tenemos gobernabilidad o tampoco apostaría ujú, por ahora no la tenemos. Yo apostaría por el manejo narrativo que hay que reconocerle ujú, al chavismo ha logrado durante 4 años, ¿verdad? Que ha sabido moverse entre cuando no me dejan gobernar y cuando he ujú, tenido logros. Entonces uno, digamos, va a tener que medir muy particularmente este tipo de cosas. Veía a doña Pilar Cisneros muy alentada diciendo que ahora con 31 ya está, o sea, ya esto, ¿y para qué oposición? Pues es que ni siquiera oposición se necesita, es que ya pueden pasar una cantidad importante de proyectos. Claro, vendrá el momento en que no tengan esa capacidad por diferentes razones, y no me refiero solamente a la capacidad de proyectos, sino la capacidad incluso de armar el proyecto. Y entonces vendrá el discurso también de no nos han dejado gobernar, vea, necesitábamos, ve como necesitábamos los 38, ve como necesitábamos 40. Entonces, vieras que yo creo que esto es un poco de manejo narrativo. No me aventuraría ahorita a ponerlo en términos binarios para nada, sino más bien en términos narrativos políticos que, de nuevo, el gobierno ha sabido utilizar a su favor durante todos estos 4 años. claro, y no, y lo entiendo, Gustavo, y en ese sentido me parece que un hito clave que habrá que esperar para las próximas semanas, diría yo, es la impronta o el talante que presente la presidenta en estos momentos electa en su gestión política. Y yo creo que el otro hito clave, digamos, que incluso puede ser un elemento ordenador, digamos, de la bancada legislativa oficialista es, digamos, la verticalidad o el peso que tenga Chávez en el futuro gobierno. Me parece Sí, que esas van a ser cosas. claro, y nada más agregaría un tema que me parece que es de resorte. Obviamente no voy a opinar sobre él porque creo que aquí el experto, además, por la experiencia y por su conocimiento y su capacidad, es Daniel. eh, ¿Qué pasa con una asamblea legislativa en donde yo domino el directorio político? ¿Me sirve dominarlo al 100%? ¿Me sirve tener esos diputados que puedan ser fuga de Liberación Nacional? ¿Me sirve exponerlo a alguno de esos con una secretaría de las que no tienen ninguna relevancia ahora? O de repente no me sirve poner a uno de los míos porque el primer año va a ser un poco complicado, entonces me sirve, qué sé yo, exponer la cabeza de Gonzalo Ramírez para que entonces él se coma el costo político, de decir, no sirvió, es que no es de los nuestros, es que vea, ¿verdad? No sé, o sea, creo que eso hay un juego, ¿verdad? De nuevo, yo me resisto a ponerlo esto en términos de blancos y negros, a poner esto con temas totalizantes, porque estamos en una dinámica completamente distinta en la que Costa Rica no había tenido experiencia en esta dimensión. Entonces, más bien se lo dejo a Daniel porque creo que los escenarios de configuración del directorio político son escenarios, obviamente, son escenarios políticos, pero digo, son escenarios políticos narrativos para el propio chavismo que va a tener que utilizar para su propia subsistencia. Yo nada más agregaría a lo que Gustavo menciona, quizá para resumirlo y cerrar ahí,
Diría que, bueno, el que no tengan una necesidad de ceder espacios dentro del directorio, que siempre ha sido una moneda transaccional importantísima, bueno, pudiera llevar a hacerlo, que quizás engolosinen, ¿verdad? Que no compartan y más bien esa moneda se desperdicie, porque una de las posibilidades de romper al menos a Liberación Nacional puede ser, sí, a través de cederle cargos importantes en el directorio. Y Daniel, un poco, cuando hemos estado conversando sobre ese tema, has mencionado una especie de agenda que se está perfilando claramente en el escenario legislativo para los últimos 3 meses de la administración de Rodrigo Chávez y eventualmente para los primeros meses de la administración de Laura Fernández. ¿Podríamos profundizar un poco en eso que se está moviendo en el Congreso en estos momentos? Eso es un tema muy importante. Yo al menos rescato que nunca o no recuerdo, la verdad, ver tanta claridad en cuanto a ir perfilando quizá posibilidades de agenda tanto en el corto plazo como en el mediano, inclusive como en el largo. Y eso creo que también era uno de los objetivos, al menos narrativos, de poner a Laura Fernández, presidenta electa, como en el cargo de Ministerio de la Presidencia. Ya, por ejemplo, se ha venido hablando que para este trimestre que queda la segunda mitad de febrero, marzo y abril, bueno, se habla en que se quiere poner el pie en el acelerador en una reforma a la educación dual, en el proyecto de ciudad gobierno, en el proyecto de Marina de Limón, en el plan para intervenir crucitas, en el proyecto de estafas bancarias, en el empréstito de la construcción de Ruta 1, en el empréstito del tren metropolitano, en el proyecto de patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte, en un proyecto que está un poquito atascado, pero que ahí se está intentando presionar, que es el fortalecimiento de la salud pública, que es para la formación de especialistas, en la rendición de cuentas de magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ante la Asamblea Legislativa, y en la eliminación del beneficio electrónico para personas imputadas por delitos con armas. Hay una agenda amplia e importante para esto que resta de 3 meses. Aunado a eso y lo que les mencionaba, que está concatenado en el nombramiento de Laura Fernández, ya se habla que se van a empezar a crear, no sé si ya los comités se han creado, para redactar nuevos proyectos que tengan que ver con la ley de usura, para cambiar el Consejo Nacional de Concesiones por una autoridad de alianzas público-privadas, para hacer modificaciones a la polémica de ley de radio y de televisión, para el proyecto de armonización eléctrica como para un proyecto de energía geotérmica. Y yo diría que debería hacerse también el ejercicio para construir un nuevo texto de jornadas, que es la polémica que nos tiene por hoy. Mañana vamos a entrar nuevamente a discutir jornadas. No hay acuerdo y los diputados dicen que no debería gastarse el tiempo en eso. Entonces, también hay ya proyectos que se están construyendo. Y diría yo de fantasmas, fantasmas que pueden regresar porque fueron temas de discusión en la Asamblea Legislativa anterior y que ahora pueden regresar en razón de que hay una reconfiguración o nuevos números, que es la agenda fiscal del gobierno, que la Nación prácticamente la enumeraba hace algunos días, por ejemplo, sustituir la renta cedular por un esquema de renta global, la eliminar exoneración al tributo de la propiedad de los vehículos, cobrar un 13 en el IVA sobre los boletos de avión, imponer un 2% sobre el IVA en implementos médicos, ¿verdad? Que hoy están exentos, o subir el 30% en el impuesto de renta a pequeñas y medianas empresas. Además, también diría yo que hay una agenda que amenaza con regresar para la próxima asamblea en materia financiera, como puede ser la eliminación del peaje o captaciones de bancos privados a manos del Banco Popular, la eliminación del secreto bancario, lo de extinción de dominio, que fue algo, al menos algo mencionado por Laura Fernández en su conferencia al día siguiente, que quiere trabajar un texto, el pago de impuestos en otras monedas, el polémico impuesto al tema del SIMPE, una reforma constitucional que vi que Moody's la estaba pidiendo, pero Moody's no se percató que ya la archivaron, que era el tema de que no se requiriera aval legislativo para la aprobación de empréstitos, todas las materias en temas de pensiones, pensión consumo, pensión básica universal, utilizar recursos para temas de infraestructura, temas, por ejemplo, todas las adopción o recomendación de la OCDE, por ejemplo, en la eliminación de tarifas de colegios profesionales, que se requieren 29 votos, es fácil de aprobar, de gobierno corporativo para sacar algunas cabezas de la junta directiva del Banco Central, lo que tiene que ver con consumidor financiero, con data positiva, entre otros. Yo creo que hay una agenda de sobra
para lo que resta de esta administración y para lo que viene. Y ahí va a ser bien interesante cuál va a ser el compromiso del oficialismo con esa agenda, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el caso de la agenda vinculada con reformas impositivas, ¿no? En general, al igual que en la administración de Rodrigo Chávez, al igual que en la administración de Carlos Alvarado, mucha de esa agenda estuvo más bien condicionada por recomendaciones, entre comillas, digamos, de organismos internacionales. Y un poco la actitud del Ejecutivo, tanto en el gobierno de Carlos Alvarado como en el gobierno de Rodrigo Chávez, fue: presento eso, hago el checklist de que me estaban pidiendo, digamos, organismos internacionales, pero no presiono ni impulso esa agenda. Ahora ya no habría, digamos, ya la excusa de no tengo los votos para aprobarla ya no la tengo, ¿verdad? Eso va a ser un tema interesante, ¿verdad? Porque entonces aquí nos vamos a estar moviendo realmente entre, no solo en formalidades, en algunos casos no vinculados con el proceso legislativo, sino en decisiones explícitas del oficialismo, ¿verdad? José Luis, y cierro para no Claro. monopolizar la Ujú, palabra y darle el uso a Mario y a ujú. Gustavo. También creo que dependerá de ver si esto es prioridad de Nogui Acosta o del gobierno, que no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Y aquí yo creo que pueden existir roces importantes, ¿verdad? Y que hablen o que pongan en riesgo la cohesión de esa fracción oficialista. No, y hay temas, perdón, antes de darle la palabra a Gustavo, y hay temas que son importantes, por ejemplo, la discusión del ROP, por ejemplo, que se fue inflando durante el periodo electoral, digamos, y que incluso la presidenta electa se comprometió, me parece, a analizar el tema, lo cual es obviamente una frase, me parece a mí, muy amplia, pero correcta quizás en este caso, porque un poco, por ejemplo, revisiones de las reformas, por ejemplo, al régimen de pensiones complementarias que impliquen la posibilidad de evolución, es algo que probablemente afectaría negativamente percepción internacional y sobre todo la capacidad y el comportamiento de los mercados financieros domésticos y además la capacidad de financiación del gobierno. Es algo que no le gustaría a organismos internacionales o a calificadores de riesgo. Y conociendo un poco la obsesión en materia fiscal del oficialismo, me parece que sería poco probable que se atreviesen a impulsarlo. Entonces aquí vamos a estar, creo yo, en unos meses, me parece a mí, ¿verdad? En donde aunque yo tenga los votos para aprobar cosas, aquí la pregunta es: ¿qué es realmente lo que quiero aprobar? ¿Y qué es realmente lo que puedo presentar que sea técnicamente y políticamente potable para ser aprobado? Entonces ¿Y va a ser cuál es el momento oportuno para Ajá, someterlo a discusión y para aprobarlo? Que todavía le agrega más complejidad. sí, claro. Gustavo, dale, perdón que te interrumpí. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, Daniel acaba de lanzar un dardo que me parece que cuando eso cae en el puro centro del tablero, ¡fa! ¿Verdad? Que es Te algo la que debe puse en el venir. punto de penal, te la puse en el punto penal. Exactamente, que es algo que de hecho quisiera hablar con Daniel digamos, ya para desarrollar los escenarios con las consideraciones que esto tenga a nivel técnico, legislativo y demás, dinámica legislativa. Pero nada más lo lanzo para que lo tengamos en el radar las personas que estamos el día de hoy y obviamente que es una discusión que hay que tener en consideración. Nogui Acosta tiene su propia agenda. Acordémonos de que Nogui Acosta habló, independientemente de lo que el gobierno dijera, de imponerle incluso un arancel a las empresas de zona franca. ¿Verdad? Lo habló no una ocasión, sino en varias ocasiones. Entonces eso demuestra que independiente del ejercicio de lo que haya hecho presidencia como presidencia o Chávez como Chávez, Nogui Acosta parece tener su propia agenda. Lo mismo sucede con José Miguel Villalobos y con Marta Esquivel y su interés en la transformación del Poder Judicial. Esa es otra agenda completamente diferente y que tiene, digamos, ahí un aspecto, digamos, de vida propia, para decirlo de esa manera. Y no hay que olvidar que hay un bloque importante de personas provenientes del sector confesional religioso que, digamos, puede ser con un Gonzalo Ramírez, que de nuevo, insisto, no es por nada, pero digamos, él ya tiene experiencia legislativa, él fue presidente de la Asamblea Legislativa, él estuvo muy cerca del Partido de Liberación Nacional en su momento, tanto así que hasta le prestó el partido a don Johnny Araya para que regresara, una vez que había salido del Partido de Liberación Nacional, para que regresara a la Municipalidad de San José, o sea, sabe negociar, este,
para todos los temas que tienen que ver con la agenda de educación, la agenda de Estado laico y demás. Entonces, a lo que me refiero, y son escenarios que hay que construir, son esos flancos independientes que no son necesariamente, o sea, que encontraron oportunidad a partir de la plataforma que les presta el chavismo, pero que no necesariamente reportan de manera directa a Laura Fernández. Pero Eso hay, me pero parece que es importante. hay un tema, Gustavo, digamos, y es eso, es de nuevo más una pregunta que una observación. De nuevo aquí el tema clave va a ser la verticalidad, digamos, la verticalidad en la conducción del oficialismo. Sí, ciertamente en el Congreso pueden haber personalidades o percepciones o opiniones distintas, pero si algo ha caracterizado, digamos, al oficialismo, es justamente la verticalidad, digamos, y la ausencia y la cohesión, digamos, me parece a mí, en torno a la figura del liderazgo de Chávez, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, yo sí, entiendo que son personalidades, pero no estoy tan seguro, digamos. sí, eh, siempre y cuando esté ajá. Pilar Cisneros detrás de la línea de partido, y aún estando Pilar Cisneros detrás de la línea de partido, tuvo fugas importantes con la señora Marimarta Padilla y con Luz Mari Alpizar, y entonces acordémonos de que esto es un grupo de grupos, ¿verdad? Y siempre hay fragmentaciones. Entonces, lo que no quiero decir es que vaya a haber un rompimiento o ruptura con el chavismo, pero que sí que hay agendas independientes de flancos que tienen vigencia política interna dentro de la Asamblea Legislativa, que habrá que ver si Ujú. efectivamente existe la posibilidad de mantenerlos como línea de partido. Eso es un Sí, de tema, nuevo ahí digamos, la... No, no, la posibilidad. y lo entiendo, digamos, y creo que es clave, que es algo que va a haber que seguir monitoreando permanentemente, porque si se empiezan a percibir esas acciones más independientes, eso puede cambiar sustancialmente el balance, digamos, de votos en el Congreso y el balance político en el corto plazo. Pero un poco ahí, y por eso también es clave entender cuál va a ser ese estilo de gobierno, si es más vertical o si va en alguna medida diluirse un poco en mayor horizontalidad de cara a la presidenta electa, y de nuevo insisto un poco de Rodrigo Chávez como líder de este movimiento en ese escenario. Daniel, Siempre y ¿querías cuando, decir algo? Si no, ahí es ajá, importante ver si Rodrigo Chávez efectivamente va a ser ministro de la presidencia. Creo que eso define una buena parte, digamos, del escenario también. sí, claro. Pero, Daniel, ¿querías decir José, algo? No sé, Mario. Ajá, sí, vamos a ver, para agregar a lo que están diciendo con lo que estoy de acuerdo, claro, ajá, y estamos hablando de hipótesis todos, ¿verdad? Pero claro. Ujú, también un recién electo diputado de Liberación Nacional me decía, mira, la verdad es que cuando uno tiene el Ejecutivo es mucho más fácil tener la fracción cohesionada, ¿verdad? claro. Vamos, Tienes vamos los a un, presupuestos. vamos a un Ujú, escenario que no ujú. tenemos en Costa Rica desde 1990, que es tener un ejecutivo con mayoría simple en la asamblea, ¿verdad? Entonces, él me decía, por supuesto, laboratorios muy micro, pero me decía, un alcalde que no logra mantener a sus regidores alineados es porque es bien inútil, ¿verdad? Entonces, vamos a Ujú. un escenario en que por lo menos los instrumentos que tiene ahora el Ejecutivo para mantener esa fracción cohesionada son distintos a los que tuvieron, no voy a decir solo Rodrigo Chávez, a los que pueden haber tenido cualquiera de los anteriores a Ujú. partir del 98, 2002, tal vez, ¿verdad? Porque antes de eso, incluso si tenía una minoría, estaba todavía dentro del bipartidismo y era un poquito hasta menos complicado jalarse uno o dos votos. Aquí hay algo que yo creo que, y Gustavo lo decía narrativamente, eh, tenemos una fracción eh, oficialista mayoritaria que tiene 31 votos. Eso, como dije, no es un cheque en blanco, tiene que negociar, pero también el bloque de oposición en papel es bastante antagónico, ¿verdad? No quedaron aquí muchos diputados de Nueva República que uno diría podía jalárselos, no quedaron tampoco diputados de la unidad con fracción que podía jalárselos, entonces la asamblea parece que está de bastante
conformada Polarizada. con dos bloques cada uno en sus esquinas, ¿verdad? Entonces, Ujú. cuando oigo a Daniel repasar los proyectos, creo que van a tratar de pasar, van a priorizar, ¿verdad? Y van a tratar de pasar algunas respuestas rápidas, ¿verdad? En la medida de lo posible, con lo que puedan, con 31, y creo que a eso se van a enfocar de primero. Eh, las otras discusiones, yo soy muy pesimista en general porque los mensajes que veo tanto del oficialismo como de la oposición esta semana en cuanto a la dinámica legislativa no son constructivos de Ujú. arranque, ¿verdad? Ujú. Uno es, tengo 31 y voy para acá, como si tuviera 38, se sacó 7 votos así como de la nada y del otro lado de un estilo de oposición también que creo que debería repasarse porque tampoco debería pasar de oponerse por oponerse. Hay grandes temas que la gente sí está esperando y esto es algo, vuelvo al tema narrativo, si el oficialismo con resultados en esas respuestas rápidas y además por una realidad de que la percepción de riesgo democrático se vaya diluyendo por un tema de realidad, porque no pueden hacer nada, de todos modos, de cambios estructurales, ahí la oposición tiene que tener cuidado, porque se puede ir también rearmando el tablero de una manera distinta. Pero podría utilizarse ese argumento un poco incluso para procurar, como mencionaba Daniel al principio, utilizar instrumentos de democracia o de democracia directa como el mecanismo de referendo, que en alguna medida sería bastante útil para mantenerse en campaña en el caso de que se mantuviera esa dinámica. Y ese tema es clave. Y Mario, añadiendo un poco a lo que mencionabas del poder, digamos, disciplinador que tiene el control del Ejecutivo y de los presupuestos y del uso del poder sobre la agenda legislativa, hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de Rodrigo Chávez, ¿no? Logró incrementar, por ejemplo, su control territorial o su base territorial enormemente, justamente utilizando presupuestos para atraer diputados, digamos, de otras fracciones en el Congreso y sobre todo estructuras políticas territoriales a nivel de las alcaldías. Entonces, da la sensación, digamos, y sé que las personalidades son muy distintas y que hay bastantes primadonas, digamos, en la Asamblea Legislativa, mucho más que en la Asamblea que está terminando en el oficialismo en este momento, pero también existe, digamos, un director de orquesta, me parece a mí, que la duda es si va a continuar una temporada más dirigiendo esa orquesta, digamos, pero en alguna medida ese director de orquesta y la forma en que ese director de orquesta dirige también le da mucha cohesión al grupo oficialista, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando desde lo hipotético, ¿verdad? Aún es un poco la idea de esta sesión. Creo que Daniel quería decir algo. Si no teníamos una No, pregunta no, también, no, Daniel, no, hay no, una no. pregunta de Tomás Palotti que está un poco interesado en ver las perspectivas relacionadas con la aprobación de la reforma de ley de eurobonos. Esta es una de esas complejas, ¿verdad? Porque recordemos que la autorización legislativa para endeudarse en el exterior requiere mayoría calificada. Dale, Daniel, no sé si Daniel o No, Gustavo o pues Mario. agregar, bueno, como ustedes bien lo mencionan, esa es una iniciativa que es prioritaria. Yo diría que es la prioridad número uno del Poder Ejecutivo respecto a cuando ingresen. No creo que tengan hoy la viabilidad política para conseguirlo en lo que resta de febrero, marzo y Ujú. abril. Pero bueno, creo que ahí tendremos que ver mucho de si hay posibilidades de negociación. Yo al menos en el caso del Frente Amplio no sé qué tanto las veo y en el caso de Liberación creo que es donde intentarán tener que buscar esos 7 votos. Y de ahí que yo creo que como nunca hemos tenido, o al menos no en los últimos 3 periodos, un periodo tan largo de posible negociación, yo creo que muchos de los esfuerzos del oficialismo estarán al menos orientados a buscar cómo romper, al menos para un tema particular, como puede ser el tema de los eurobonos, esos 7 diputados que le permitan conseguir esos 38 votos mágicos
para que puedan, porque al menos yo estuve leyendo lo que habían dicho algunas calificadoras y me llamó la atención Ujú. que ese proyecto que decía que era una reforma constitucional para que no se requiriera el aval legislativo para empréstitos internacionales que venía avanzando en el Congreso. Yo creo que la oposición se percató de que eso pudiera ser una llave para el oficialismo e inmediatamente se la cerró y esta iniciativa fue rechazada el pasado 5 de febrero. Sí. No, y ese es un tema importante porque recordemos que cuando uno analiza las calificaciones de riesgo crediticio de Costa Rica en los últimos, no recientemente, yo diría que en los últimos 10 años perfectamente, una de las cosas que señalan como vulnerabilidad es el hecho de que digamos, la parálisis política puede afectar la capacidad del gobierno de financiarse en los mercados internacionales. Entonces, un poco esa observación en relación con el tema de esa particularidad que tiene Costa Rica de la aprobación legislativa por mayoría calificada del endeudamiento externo ha sido algo que las calificadoras han señalado, ¿verdad? Y que además aquí entra en un tema que es importante, digamos. Si hay un objetivo que ha sido relativamente vocal y claro, desde el punto de vista fiscal, en la administración de Chávez, fue la búsqueda de esa, digamos, estrellita adicional en el libro de texto que es el grado de inversión, ¿verdad? Y esa es probablemente esa dificultad de aprobación legislativa de financiación externa, probablemente lo que separa a Costa Rica quizás de alcanzar grado de inversión probablemente en los próximos 18 meses. Y es además una observación permanente de calificadoras de riesgo y es una observación permanente, ahí quizás un poco desde una perspectiva más interesada, obviamente, de los bancos internacionales de inversión, ¿verdad? Pero ese es un tema interesante y va a ser una discusión compleja porque aquí se juega lo técnico y político, digamos, es poco habitual una mayoría calificada para la financiación de gobierno, digamos, generalmente en economías, en otras economías lo que hay es una aprobación legislativa de los presupuestos y los presupuestos indican por ejemplo, qué tanto se puede financiar doméstica o internamente, o se establecen límites, por ejemplo, la financiación externa, no hubo una mayoría calificada específica, ¿verdad? Pero por otra parte también está todo el mito político, digamos, y todo el significado político que tiene desde el punto de vista del uso del presupuestario, del uso de los presupuestos, del punto de vista político y del objetivo de la calificación de riesgo dentro del imaginario eh, eh, oficialista en el sentido de buscar ese objetivo como un objetivo de la política fiscal. Esa va a ser una discusión interesante. Y recordemos que lo que tenemos, Daniel, es un proyecto de ley de más de 13.000 millones de dólares de financiación externa, una autorización plurianual de acceso a financiación externa en el Congreso. Por 9 años, correcto. Por nueve años. Ok. No sé si tenemos alguna otra pregunta, déjenme revisar acá. Eh, bueno, Wendy nos consulta que si existe la posibilidad de que haya, digamos, di- dimisiones o separaciones de la agenda del oficialismo en el Congreso. Creo que eso ya lo conversamos bastante. No parecieran ser posibles, pero obviamente la posibilidad puede existir en alguna medida en el futuro. No sé, Gustavo, si quieres profundizar o ya lo... No, no, yo. Yo agregaría quizá algunos elementos porque sé que tal vez les abra el Ah, apetito a Gustavo y a Mario para opinar. ujú. Yo sí veo al menos alta posibilidad de que el oficialismo pueda llegar a fragmentarse. Yo creo que hay algunos elementos, por ejemplo, como que hay una mala selección de la fracción, y me explico. Hay mucho cacique y poco indio. Es decir, por un lado es positivo que exista tanto liderazgo, pero por un lado es difícil que no exista ese liderazgo vertical que se requiere en una fracción oficialista como el que tienen hoy en De Pilar. Yo diría que el exceso de liderazgos pues, puede llevar a conflictos cuando vengan los cargos importantes, que lo señalabas algunos minutos atrás, como la presidencia del Congreso, como jefatura o comisiones importantes. Uno observando la dinámica de los grupos evangélicos en este país, ¿verdad? Diría yo que no son los grupos quizá los más
unidos o los más cohesionados, y entiendo que hay varios grupos evangélicos cohesionados en la propia fracción del partido, y eso creo que puede llevar a conflictos entre ellos. Otro elemento que también ya mencionamos es que hay figuras que provienen de todos los partidos. Nogui Acosta estuvo en el PUS, estuvo en el PAC, ahora está en el Pueblo Soberano. Juan José Miguel Villalobos estuvo en el PLN, en el PUSC, después en el PAC, después en el Frente Amplio, y ahora dice que está con el Pueblo Soberano. También creo que hay algunas figuras de la fracción que son unas más cercanas hacia Rodrigo Chávez y otras más hacia Laura Fernández. Bueno, ¿qué sucedería en caso de un desmarque entre Rodrigo Chávez y Laura Fernández? Se divide la fracción en dos. Yo creo que esos son todos elementos que tenemos que tener en el radar o en el tintero, pensando en una posible fragmentación de la fracción oficialista, que si bien concuerdo con algún comentario que decían que en el poder cuesta más fragmentar, es cierto, pero creo yo que tal vez en el primer año no sucedan, pero cuando vengan temas de alto costo político, yo no metería todas mis manos porque esa Sí, fracción no pueda sí, implosionar. y el tiempo desgasta. Es decir, ese va a ser un tema, digamos, que desde el punto de vista de riesgo político, sin duda va a haber que seguir monitoreando permanentemente y va a ser mucho trabajo para Daniel, Gustavo y Mario en el futuro, sin duda. Hay tres preguntas. Perdón, Gustavo. Perdón, nada más, hay agendas personales que trascienden el partido. Y hay agendas personales que trascienden el liderazgo. Entonces eso también hay que tomarlo en consideración, ¿verdad? Hay intereses personales. Entonces, sí, José Miguel Villalobos, de nuevo, no le tembló el pulso para pasarse incluso desde el Frente Amplio hasta el Pueblo Soberano. De ahí, no le podría temblar, no tendría por qué temblarle el pulso también para desmarcarse, eventualmente. Me explico, ya pensando incluso en una candidatura propia, en una fuga que le permita presentar su nombre para ser candidato a la presidencia de la República. No sé, o sea, estoy hipotetizando. Lo que digo es Sí, que claro, no hay que dejar de considerar que las agendas son principalmente de intereses y claro. personales. La diferencia va a estar claramente en el costo que significa cambiar en estos momentos. Los otros cambios en estos actores políticos fueron virtualmente sin costo. Ahora va a depender mucho cuáles sean los elementos disciplinadores, por ejemplo, si los hay de la bancada y sobre todo del oficialismo. Hay tres preguntas que me llaman la atención y que quisiera que abordaran en los minutos que faltan. Uno tiene que ver con el rol de Rodrigo Chávez como ministro de la presidencia. Sé que entre ustedes mismos hay diferencias en relación con la quiniela de si eso va a suceder o no va a suceder, pero permítanme que insista y que entre en ese tema porque me parece que ese va a ser el parteaguas en alguna medida, en mi opinión, lo que podría ser el parteaguas, digamos, entre, digamos, un gobierno oficialista, digamos, con ciertos niveles de independencia o la continuidad, digamos, más estricta o más, ¿cómo podríamos llamarlos? Mucho más dura del gobierno de Chávez. No sé quién se anima acá un poco. Yo, Primero, yo no veo al ajá, presidente aceptando el Ministerio de la Presidencia. Creo no lo que ves. no, con 31 diputados implica que para los cambios que él va a tener es un rol en el que él además creo que no es bueno Ujú. eh, por calificarlo de alguna manera. Creo que fue un tema de venta en campaña, de reforzar el tema del continuismo explícito. También hay que decir que la fracción es más cercana al presidente que a la presidenta electa, ¿verdad? Ese es un tema de diseño explícito que se hizo. Entonces yo lo veo más en un rol, sí, externo, sí con influencia, pero no en el día a día de un ministerio de la presidencia. Sí, yo concuerdo con Mario porque, de nuevo, hablemos de política no teórica, hablemos de política pura y dura, de la fría, de la diaria. Rodrigo Chávez puede ser, eh, vamos a ver, puede quedar en el cargo de hecho o de derecho. Entonces, eh, ¿para qué querría el Ministerio de la Presidencia? Bueno, se ha dicho que para obtener inmunidad, ¿verdad? Bueno, la inmunidad ya la tiene garantizada con 31 votos. Entonces, ¿verdad? De no perderla. Entonces, yo creo que, de nuevo, aquí no me, voy a ponerlo en estos términos, no me extrañaría
y ya lo dije públicamente en un par de ocasiones, no me extrañaría que Rodrigo Chávez incluso sea capaz de tirar debajo del bus, como decimos coloquialmente, a Laura Fernández para decir, vean, no funcionó, el que tiene que regresar al poder soy yo. Y ese sí es un proyecto político personal. Entonces, creo que sería mucho más fácil para él responsabilizar de los errores a Laura Fernández no estando en el gobierno que responsabilizarla estando formalmente en el gobierno. Entonces, yo concuerdo Pero con Mario, yo digo que en la política pura y dura se garantiza estar gobernando a control remoto sin necesidad de exponer riesgo político, sin necesidad de exponer imagen. Yo no nada sé, más Daniel. agrego que no hay tal desacuerdo, porque yo creo que los tres estamos en acuerdo en que no vemos a Rodrigo Chávez como ministro de la presidencia. A mí me parece que es un recurso narrativo, ¿verdad? Para fortalecer, importante sobre todo en la campaña política, y que me parece que claramente lo tendrán que tener en un cargo importante, ¿verdad? O cercano. Y creo que eso dependerá, pero no veo que don Rodrigo Chávez tenga las mejores características o las más requeridas para ser ministro de la presidencia. Ahora, ojo, sí necesitaría un cargo en un ministerio con cartera si es que quiere gozar los derechos de inmunidad. Ahora hay un tema, y perdonen que sea abogado del diablo, que es un poco mi tarea habitual en esta mesa. Eh, eh, Más allá de los temas de inmunidad, que yo creo que no, por lo menos yo no les daría, no los vería como tan significativos en el corto plazo, está el tema de que el proyecto político de Rodrigo Chávez necesita un micrófono. La pregunta es, digamos, pasando a ser expresidente, tendría en ese escenario, sin ocupar el cargo de ministro de la presidencia, un micrófono permanente con la capacidad de mantener su narrativa o, o no, digamos. Y ahí mucho va a depender del proyecto político de Rodrigo Chávez, me parece a mí. No necesita el escenario formal para tener ese micrófono, José. ¿Sí crees que lo tendría, que seguiría, que ejercería, digamos, ese rol de líder de oposición, digamos, Totalmente, fuera de ese? Sí, sí, totalmente. es posible. Puede ser Sí, quizás más difícil de construir, pero es posible. sí, sí. Y además, Okay. una, una, Bueno, una cosa que hay que me tomar en han consideración, convencido. Ok, me han convencido. una, Entonces, una cosa ok. que hay que tomar en consideración, así como él Ujú, nombra a Laura Fernández su subalterna, ujú. no se va a permitir para su propia imagen verse como un subalterno de Laura Fernández. Ahí hay que tomar en consideración también factores de otra índole, digamos, ¿verdad? Y Que ya lo no medio dijo Gustavo, en sí, la sí, conferencia de prensa lo dijo, porque si te acordás lo que dijo, bueno, ella fue mi subalterna y ahora yo sería el subalterno, tendríamos que conversarlo, ¿verdad? exactamente. Yo, Ok. La otra pregunta que está en el chat es sobre el rol de Frente Amplio. Y la pregunta la plantea Gary Barquero y me parece, la pregunta anterior fue, por cierto, no lo mencioné, de don Cristian Ulloa. Perdón por haberlo dejado en el anonimato. Gary Barquero consulta un poco sobre la futura bancada de Frente Amplio en comparación con la actual. En alguna medida está ese argumento de que el éxito electoral legislativo del Frente Amplio tiene mucho que ver con la calidad o con el accionar de la bancada del Frente Amplio actual. Y la que viene tiene esos mismos rasgos. Y pongo nada más un elemento para agregar sal ahí un poco a la discusión, es a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el silencio durante los últimos 4 años de José María Villalta, digamos, en relación con muchos temas relacionados con la coyuntura política de corto plazo, ¿no? E incluso silencio aún, que uno podría interpretarlo como dejar a la bancada actual y a los liderazgos actuales tomar su lugar, pero Claro. también puede significar otras cosas, ¿no? Entonces, un poco es qué se puede esperar de la bancada de Frente Amplio. yo Yo creo que meto hay aquí, que echar dale, Mario. perdón, Daniel, yo creo que hay que echar un poquito el cassette para atrás, nada más. Recordemos Ujú, que el Frente Amplio en el 2022 le robó gran parte de o gran parte de las diputaciones que obtuvo fueron, y lo voy a poner, no lo digo negativamente, robadas al PAC, ¿verdad? ujú. Entonces, un primer objetivo que tenía el Frente Amplio para estas elecciones era eh, defender su fracción legislativa ante un actor que era el CAC,
que le venía a competir a esos mismos espacios, ¿verdad? Y hay que reconocer que el Frente Amplio ha sido una bancada, podrá uno no estar de acuerdo con ellos, pero ha sido una fracción muy coherente con su mensaje y muy disciplinada con respecto a su base, ¿verdad? Pero dicho eso, también hay que reconocer que en esta elección el Frente Amplio tuvo un voto más allá de su base tradicional, ¿verdad? Porque si uno ve la votación que tuvo, anduvo, el 2022 fue como un 3 punto y pico del padrón para diputados y esta vez llegó casi a un 8% del padrón, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso lo que nos dice es amplió su base, ¿verdad? En mucho creo que porque presentó una fracción joven, eran caras nuevas, han tenido un desempeño, digamos, de oposición, digamos, ha sido la oposición más oposición al gobierno. Y en los debates de la campaña yo creo que don Ariel nos demostró que él sí tenía claro algo que no tuvieron claro los demás candidatos de oposición. Y eso era que entendió que la campaña presidencial... Alguien tiene ahí un micrófono. Un micrófono, vamos a tratar de silenciarlo. Okay. Entendió que la campaña presidencial estaba estrictamente al servicio de su campaña de diputados. No es que no hicieron campaña presidencial, pero entendieron que toda la campaña presidencial era para que el CAC no les robara votos y ojalá, como les ocurrió, ampliar un poquito su fracción, que lo logran con uno. Yo sí tengo, José, Daniel, Gustavo y todos los que nos acompañan, una duda con la figura de José María Villalta, porque a don José María Villalta le pasa un poquito lo que le pasaba a don Otón Solís. Resta más de lo que suma por su perfil, ¿verdad? Suma 1, pero ¿verdad? Resta 3. Y don José María Villalta también ha estado acostumbrado a ser diputado solo. Recordemos a don Otto Guevara. Don Otto fue un extraordinario diputado solo. Cuando le tocó estar en fracción, yo creo que no fue tan extraordinario, por decirlo con el cariño que le puede uno decir, ¿verdad? Entonces, don José María, don Edgardo, yo creo que ahí tienen una labor que más bien, desde mi punto de vista, podría complicar el crecimiento del Frente Amplio, que lo que lograron en las elecciones no es menor. O sea, lograron consolidarse como la tercera fuerza de oposición, creciendo en su base, y lo que he visto también, y no lo digo, lo dije el otro día, la gente lo tomó en el sentido más negativo posible, lo digo como dice Gustavo, desde una perspectiva de política real y dura. El Frente Amplio empezó el lunes pasado su campaña para el 2030. Ya se comió a la coalición Agenda Ciudadana. Su próximo objetivo es ver cuánto se come de Liberación Nacional y están muy claros de eso. O sea, salió y fueron los primeros que salieron a decir, la tercera fracción fue la que habló salió a liderar un bloque de oposición, ¿verdad? Entonces, ahí hay un juego que ya se empezó a dar. Y con agenda. Y con agenda, exactamente. Y la agenda, y también lo digo en el sentido político real, es una agenda de oposición muy dura, a veces, y uso la palabra, por eso lo advierto, a veces hasta de obstrucción, porque ese es el Frente Amplio, ¿verdad? Y están en su consistencia, que lo hemos visto 4 años. Pero en ciertos temas, Mario, perdón, ahí ese es un tema interesante para los que nos escuchen. Y ya te paso la palabra, Daniel, perdón. En el caso del Frente Amplio, digamos, es una agenda de oposición durísima, digamos, y de utilizar los instrumentos legislativos a su alcance en ciertos temas que son emblemáticos
para ellos, digamos, por ejemplo, los temas que tienen que ver, me imagino, por ejemplo, eventualmente en los temas de democracia, los temas de derechos laborales, los temas ambientales, pero por otra parte, sí le dieron los votos al gobierno en el periodo anterior, por ejemplo, para la financiación externa, ¿no? Entonces, es una, por lo menos la bancada anterior, ¿no? La bancada que está terminando en ese sentido fue, diría yo, dura, pero también en algunos casos bastante pragmática en ciertos temas. Hay como un core de temas que no, en donde Frente Amplio probablemente no va no va a permitir, digamos, desviaciones importantes. Sí, Daniel, dale. Y después de Gustavo. Yo agregaría que esa dureza de la oposición del Frente Amplio dependerá de los temas. Por ejemplo, Sí. quizá en algunos pueda ser un poco menos rígida, pero por ejemplo, en temas de armonización o en temas de jornadas, y lo decía ya Rocío Alfaro cuando manifestaba, si nosotros pusimos 2.500 mociones a jornadas, entiendan que los diputados que vienen son muchísimo más cargas que nosotros y no les temblará el pulso para poner 5.000 o 7.000. Yo creo que ya mostró los dientes, ¿verdad? De lo que uno puede esperar de esa fracción, al menos sobre esos dos temas. Por otra parte, yo creo que independientemente también de que uno esté o no en desacuerdo con postulados ideológicos y demás del Frente Amplio, el Frente Amplio es hoy, a mi criterio, como politólogo, el único partido político que existe en nuestro sistema de partidos. Y creo que por eso también Así es que es. se ha visto, y no sé si vieron el titular, 7.000 adhesiones en la última semana de personas que quieren militar con el partido, porque representan todavía lo que significaba un partido político. Y además agregaría yo que el Frente Amplio ha sido considerado como la mejor agrupación política, más allá de los criterios ideológicos, en las últimas dos, al menos, asambleas legislativas. Y es que lo que yo creo es que ellos hacen una carrera legislativa interna. Es decir, primero los ponen de asesores legislativos y cuando ya están bien fogueados, los mandan a ser diputados. Vean, hoy son 7 diputados, hay 2 exdiputados y hay 4 asesores legislativos. Por ejemplo, María Eugenia Román tiene 20 años o más de ser asesora legislativa. Es decir, esta fracción no va a tener curva de aprendizaje. Se va a bailar a la nueva liberación, que son un montón de chiquillos, en su mayoría, respecto a algunos temas. Hay algunos que sí tienen experiencia legislativa, creo que son 2 asesores legislativos nada más de 12. Vean el caso del Frente Amplio, son 6 de 7. Gustavo. Tengo poco que sumar a lo que han dicho, pero sí quisiera, vamos a ver, como diría Héctor Monestel, si uno le hace un examen de marxismo al Frente Amplio, cuidado y si no lo pierde. Pero obviamente lo decía en broma porque la izquierda costarricense no suele ser una izquierda dogmática como la que se ha visto, digamos, históricamente en otros planos. Evidentemente, habrá sectores dentro de la izquierda que representa el Frente Amplio que son izquierda dogmática tradicional. Eso no quiero dejarlo por fuera. Pero digamos que no necesariamente son, digamos, en este sentido, apegados a la doctrina de izquierda tradicional que uno puede ver en otros países. La izquierda costarricense tiene sus características propias. Pero en esto que apuntaba Daniel, además, creo que aportan, digamos, en el caso de José María Villalta, Daniel, si no me equivoco, ha sido el diputado, siendo uno, ha sido el diputado que más proyectos de ley ha presentado y el diputado que más proyectos de ley le aceptaron en la Asamblea Legislativa anterior o tras anterior, si no me equivoco. O sea, es una diputación, digamos, potente, uno sabe negociar y sabe cuáles son las batallas que se tienen que dar a nivel narrativo y cuáles son las negociaciones que se tienen que dar, digamos, no necesariamente en el plano narrativo. Eso creo que es importante porque creo que de nuevo, propios y extraños le han reconocido capacidades técnicas al Frente Amplio y coincido con Daniel desde el punto de vista de teoría política, es el único partido político que existe, digamos, en el sistema de partidos políticos con las características que se les mide a todos. Y un tercer aspecto que me llama, digamos, poderosamente la atención es que efectivamente, como diría un profesor, Daniel Macis Iverson, quien se apega a la doctrina, tiene poco margen de equivocación. Vean qué interesante, porque de las propuestas políticas que normalmente se elaboran en el país, uno tiene que tener una agenda, tiene que tener una articulación y tiene que tener una gestión.
la única fuerza política que está pensando desde la Asamblea Legislativa, como bien lo señalaba Mario, o sea, que está clarísimo que es ahí su nicho más importante, es el Frente Amplio. Presentó la agenda, está presentando las características necesarias para poder articular esa agenda, ya que no se la quedó para sí mismo, y tres, la va a empezar a gestionar. Y yo creo que eso es un aspecto relevante si yo fuese oposición, no de plegarme, pero sí por lo menos de tomar en consideración para tener margen de maniobra, por lo menos mientras se da la curva de aprendizaje, que eso me parece también de alguna manera relevante. La otra pregunta, digamos, que nos plantea acá Juan Bautista, es sobre la habilidad del Ejecutivo para presentar proyectos de ley. Digamos, yo creo que uno de los rasgos del gobierno de Chávez probablemente fue en alguna medida cierta impericia, por ponerlo en términos diplomáticos, a la hora de el diseño de sus reformas o proyectos legislativos, digamos. Hay muchos proyectos, por ejemplo, desde la apertura del mercado arrocero, pasando por otros muchos en donde a la hora de analizar el contenido del proyecto parecía que haber desde el punto de vista técnico muchas barreras, ¿verdad?, que los hacían menos viables desde lo técnico y desde lo político. ¿Cómo ves ese tema, Daniel? Es decir, ¿crees, digamos, que eso se ha visto, digamos, en esta agenda que se está planteando un poco mayor calidad, por ejemplo, en el caso de los proyectos que se están planteando? ¿O podríamos entrar en ese escenario un tanto paradójico de tener una mayoría suficiente, por ejemplo, para aprobar cosas y que los proyectos, por ejemplo, no cumplan con marcos de legalidad, con recomendaciones técnicas, lo cual, por cierto, para el sector privado, digamos, para los intereses del sector privado es un tema importante, ¿verdad? Porque aquí no es solo aprobar los proyectos, sino también qué es lo que se aprueba y cuáles son los contenidos de lo que se aprueba. Y esa capacidad de presentar reformas y de plantear proyectos que tengan sentido técnico y que no creen más problemas de los que resuelven, creo yo que es un tema que es importante tener presente. Yo me atrevería a decir que muchos proyectos Ujú, que fueron presentados bueno, en esta Asamblea Legislativa que todavía no ha culminado, ujú. cuidado si no, su verdadero objetivo era que no caminaran. Porque el que no Exacto. caminaran Ujú. permitía alimentar la narrativa de, bueno, necesitamos tantos diputados más y reforzar, esto no avanza porque la oposición no lo permite, etcétera. Y eso era entendible, justificable, en cuanto era la primera experiencia política del partido oficialista. O Ahora, tenían, creo que perdón. en la Ujú. próxima asamblea eso no es de recibo y creo que tendrán que presentar proyectos que puedan avanzar, tendrán que ir bien presentados y muchos de ellos me atrevería a decirlos. Yo, si me piden consejo, mi recomendación sería que ni siquiera se desgasten en la Asamblea Legislativa porque en la Asamblea Legislativa no tendrán viabilidad, entiéndase jornadas, entiéndase venta del Banco de Costa Rica, entiéndase apertura del mercado eléctrico y que de una vez se jueguen la carta que tienen, que es la del referéndum mancomunado, donde sí creo que esos proyectos pueden encontrar viabilidad, pero para poder llevarlos ahí tienen que estar bien presentados porque si no pasaría lo de la ley Jaguar, que no pasó los filtros suficientes para poder ser llevado o utilizado bajo este instrumento. Ahora, el uso del recurso del referéndum mancomunado nos pondría en un escenario político distinto, ¿verdad? Es un escenario político mucho más de campaña, más de eventualmente. Sí. Sí, yo sí Ujú, creo, perdón, yo creo que hay que tomar en consideración varios aspectos desde el punto de vista narrativo. Coincido completamente con Daniel respecto de que al gobierno ya no le podría seguir funcionando la lógica de presentar proyectos medio mal hechos para poder, porque la carga de su acción política no estaba en la dimensión técnico-legislativa o técnico-científica, sino en la dimensión jurídica, sino en la dimensión narrativa de no me dejan gobernar, de no he podido hacer nada, de verdad, de que la educación está peor, de que la salud está peor, de que la seguridad está peor, etcétera, etcétera. Eh, Creo que efectivamente ya esa narrativa no le alcanza, pero entonces lo veo jugando en el escenario precisamente de las lógicas de lo que no puede pasar, no de lo que puede pasar.
Entonces, narrativamente tendrá siempre la propuesta estructural de hacer modificaciones y por eso digo que los frentes importantes están en las diputaciones más vocales y con intereses particulares. Eh, las transformaciones a la elección, por ejemplo, de magistrados y magistradas, la elección, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, transformaciones sobre una posible constituyente, todo este tinglado que se ha armado respecto de una marca sombrilla que ya no es el proyecto Jaguar, sino que es ahora la Tercera República, me deja ver a mí por lo menos como avisorar de que la dinámica parlamentaria no va a ser lo suyo de nuevo. Ahí tendrán 29 votos y pasarán lo que podrán con 29 votos, pero seguirán insistiendo en las transformaciones estructurales que saben que no las pueden pasar para seguir alimentando la narrativa de no nos están dejando gobernar y hacer los cambios, porque claro, son élites, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Y creo que esa narrativa es suficientemente potente precisamente por algo que apuntábamos al principio y que Mario lo puso sobre la mesa. No nos olvidemos de que hay dos estudios, uno del Latinobarómetro y otro realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En el primero tenemos datos, digamos, relativamente alarmantes, aunque uno pueda decir que no son mayoritarios, pero tenemos un 17% de la población costarricense adulta que dice que le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, entiéndase una dictadura. Y tenemos también un otro 17% de personas que dicen que preferirían incluso un régimen autocrático, una dictadura, que un régimen democrático. Es un 34% de la población costarricense. Entonces, vean qué interesante si yo sigo apostando a ese núcleo duro en donde los temas de la agenda del bloque opositor ya están blindados, ya no me van a hacer daño. Ya que me digan a mí totalitario, más bien es, de nuevo, decir lo que yo quiero que me digan. ¿Por qué? Porque ya tengo un 34% de base que efectivamente me podría sumar. Y no lo estoy diciendo bajo la lógica de mi percepción o que estoy diciendo que ellos son totalitarios o que son dictatoriales ni nada por el estilo. Dejemos eso a un lado. El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica encontró una coincidencia de favorabilidad hacia el gobierno en donde coincidía mayoritariamente este tipo de personas que están dispuestas o que no les importa el régimen político democrático en virtud de la posibilidad de un régimen de otra naturaleza. Entonces, no estoy diciendo que Costa Rica va para una dictadura, no estoy diciendo que el chavismo es dictadura, por aquello no herir susceptibilidades. Lo que estoy diciendo es que narrativamente les funciona empezar a hacer transformaciones que digan que quieren cambiar la lógica estructural del país para que incluso si les dicen que son dictatoriales, tener una base dura que diga, sí, es que vean, es que la democracia no funciona. Podríamos irnos por ese lado y tienen un 30% de población sólida que ya hoy la podrían utilizar electoralmente o como capital social político y que les funciona dentro de esa propia lógica narrativa. Entonces, lo pongo sobre la mesa nada más como una hipótesis a seguir monitoreando, porque lo de la Tercera República no es solamente un argumento narrativo para la presentación de una serie de proyectos, es que puede ser el marco sombrilla para el trabajo que venga de parte de la propuesta del partido o de como se quiera que sea el grupo digamos, hegemónico en este momento. Y un poco el futuro, digamos, el funcionamiento del Congreso y la dinámica política a nivel del legislativo en ese marco va a depender mucho de la capacidad que tenga, me parece a mí, el oficialismo. Díganme si puedo concluir eso un poco para ir cerrando. Va a depender mucho de la capacidad que tenga el oficialismo, sobre todo de identificar esas frutas maduras y poderlas cosechar rápidamente sin, digamos, abandonar desde su dinámica narrativa, por ejemplo, en las otras no tan maduras, el poderse mantener en esa campaña de transformación que requiere mayorías amplias, supermayorías para hacer esas transformaciones. Ahora, si se combinan ambas cosas, que es un poco también, Daniel hablaba mencionaba, parafraseándolo un poco de estos proyectos que terminaron siendo adefesios, no, no son tus palabras, digamos, son mis palabras en ese sentido.
Esos proyectos tenían una característica. No, perdón, estás silenciado. Esos proyectos no solo tenían a veces debilidades técnicas, sino que tenían sembradas una pequeña fruta o bocadillo envenenado, ¿verdad? Y Sí. respaldo que sean adefesios, yo diría que son hasta mortinatos, es decir, nacieron muertos. Ya. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que el espacio legislativo hacia adelante va a depender mucho de eso. Identificar esas frutas maduras y saberlas cosechar correctamente con las herramientas correctas. Y lo que yo sí creo, digamos, y ya es una opinión más personal, es que la dinámica de la narrativa política va a seguir en alguna medida bastante dominada por el elemento polarizador, ¿no? Y ese va a estar en ese otro rango de reformas que requieren supermayorías que van a servir como elemento, como movilizador. No sé, Mario, creo que querías José, decir algo. sí, complementando lo de Gustavo, que lo endoso, Ujú, pero también yo creo que hay que meterle otra capa, ¿verdad? Eh, ajá, Tanto para el oficialismo como la oposición, el contexto y los resultados que se les van a exigir son distintos, ¿verdad? Eh, ujú, la- Otra vez anda un micrófono por ahí. sí, dale. Creo que soy yo. Ah, Eh, perdón, ahora sí. yo creo que el oficialismo, todo lo que estamos diciendo es correcto, pero el oficialismo va a tener una capa de exigencia mayor, ¿verdad? Costa Rica somos muy buenos para dar 2 periodos, ¿verdad? Pero también ya mayoría calificada o mayoría absoluta ya tiene mayoría, ¿verdad? Para ciertas cosas. Y ya las excusas de que no me dejan hacer en ciertos espacios se van agotando, ¿verdad? Entonces, lo que decís de esas respuestas rápidas o frutas maduras, para ellos es esencial para demostrar que sí, con mayoría pueden hacer cosas, ¿verdad? Y la Ujú, oposición tiene que reformular, porque lo que sí es claro es que la estrategia de estos 4 años no les dio resultado, ¿verdad? Entonces, en este nuevo contexto, que no es el mismo de hace 4 años, eso estamos claros, tienen que ver cómo se replantean eh, de la forma de hacer oposición y lo que la gente está esperando de ellos, ¿verdad? Como digo, hay que ver que tuvimos una etapa de plebiscitación del proceso durante mucho tiempo, eh, digamos, impulsado Y eso, tanto por el oficialismo como por la oposición, y después ujú, tuvimos una dinámica de segunda ronda adelantada, ¿verdad? Entonces, ujú, la oposición tiene que ver cómo se replantea. Hay problemas que tienen que resolver, que es el momento de hacerlos y que nunca lo hacen porque tratan de resolverlos en campaña y ahí es imposible. Ejemplo, el desgaste de marca de Liberación Nacional, pero ujú, deberían sacar algo en Liberación Nacional que es positivo de esta elección, que es que teniendo un candidato fresco, hay contextos en los que pueden traer contextos y condiciones en los que pueden jalar gente de otros partidos, ¿verdad? No va a ujú, ser el mismo ujú. contexto, pero son las lecciones que ellos tienen que empezar a extraer de todo esto. Y el único que veo que está extrayendo esas condiciones, esas conclusiones, perdón, creo que es el Frente Amplio. Frente Amplio, así Ya, es. que ya Daniel, me dijeron en redes que es que yo seguro soy del Frente Amplio, pero porque les dice uno que fueron consistentes, pero es el único que yo le, veo, le y da- como dijo le- le- Daniel, que está haciendo la tarea adecuadamente, ¿eh? le das mucha importancia a lo que dicen en redes. Tienes No, no, hombre, salirte un poco de ahí. mira, si le diera Daniel. importancia a lo que dicen en redes, A mí déjeme agregar nada más un punto a lo que mencionó Mario y lo he hablado con él pues largo y tendido. Mire, hoy la mejor forma de ser candidato liberacionista con posibilidades es ser lo menos liberacionista posible. Y creo que si Liberación Nacional no toma nota después de este proceso, no hay cuándo. Gustavo. Yo agregaría un par de elementos a lo que estamos diciendo. Lo primero es que, vamos a ver, suscribo lo que se ha señalado. Lo primero es que vámonos a los datos, que me parece que es como lo fundamental. Eh, Acordémonos de que el elemento plebiscitario no funcionó, ¿verdad? Se apostó mucho, incluso por parte del oficialismo, de convertir esto en una decisión en donde efectivamente se viera que era antichavismo versus chavismo, ¿verdad?
pero de los resultados están clarísimos a la vuelta, o sea, de revisar los resultados versus padrón. Según los mismos estudios de las encuestas serias, ¿verdad? El chavismo andaba por ahí, digamos, la popularidad del mandatario anda en cerca del 55% del total de personas en el país, ¿verdad? Esto no es de los que solamente van a votar, es del total país es un 55%. Y finalmente votan por Laura Fernández, de ese chavismo. Vota precisamente menos de un 34%, un 33 punto y pico por ciento. O sea que ella logra capturar un 56% del chavismo, y para reforzar algo que hemos venido diciendo, yo creo que durante muchísimo tiempo, y es que la popularidad no es igual a capital electoral. Entonces, el escenario en el que tienen que jugar actualmente no es un escenario holgado como el que tenía Rodrigo Chávez Robles, sino que es un escenario constreñido al que tiene Laura Fernández. Y de nuevo, lo que puede apostar el chavismo es, y esto lo pongo como tesis o como hipótesis de momento, lo que puede apostar el chavismo es que se siga, ojalá, ¿verdad? Polarizando, porque la polarización, el único que gana o el que logra capitalizar principalmente, de momento, son ellos, siempre y cuando la lógica esté en función, como dice Mario, de la obstrucción por la obstrucción. Si la obstrucción se vuelve una obstrucción, y aquí no me importa que me digan frente amplista, digo, me da igual que me digan frente amplista, liberacionista, todo lo demás, de todas maneras me han puesto todas las etiquetas, digo que al igual que Mario, eso me resbala. Pero si se hace una oposición que está fijada en términos técnicos, en términos científicos, y hay una narrativa de resolución siempre apegada a la norma y a la ciencia y a la técnica, se pueden escapar porque entonces el discurso empieza a ser, como había sido en Costa Rica, que la evaluación del gobierno no es porque nos abrió los ojos, porque cremita de rosas, o porque perico, o porque zurdo, sino porque hay resultados comprobables, y entonces el gobierno se empieza a evaluar con base en desempeño. El peor enemigo del chavismo en este momento no es la oposición, es el desempeño real de gobierno. Indicadores en salud, indicadores en educación, indicadores ¿verdad? Ya la narrativa no da un tercer periodo consecutivo para hacerlo a punta de narrativa. Digamos, ahí Costa Rica, en Costa Rica, billetera mata galán y mata hablada, ¿verdad? Ahí lo que necesitamos son resultados reales y no habladas, para ponerlo en términos sencillos. No sé si alguno quiere, yo no estoy tan seguro, Gustavo, pero bueno, perdona que creo yo, digamos, que controlar la narrativa va a seguir siendo probablemente para, para el oficialismo clave, y ahí va a depender si tiene la capacidad de mantenerse en ese escenario, pero obviamente estoy consciente Totalmente de de acuerdo, que pero no solo ahí. no solo ahí, exactamente. Bueno, muchachos, creo que ya hemos llegado como al final de la sesión. De verdad, muchísimas gracias por esta conversación de hoy. Eh, ha sido un tanto desestructurada, me parece, pero creo que es útil para que no significa desordenada, ¿verdad? Desestructurada en el sentido, es útil para entender un poco lo que viene, porque sobre todo nos hemos estado moviendo en escenarios posibles, ¿verdad? Muchas cosas que están por definirse, la narrativa oficialista, el comportamiento de las bancadas en el Congreso, los temas que terminen discutiéndose en el legislativo y la forma en cómo se planteen, ¿verdad? Y hay muchas cosas por ver hacia adelante, y eso lo que me abre es la posibilidad de decirles que espero volverlos a ver muy pronto cuando se vayan, cuando lleguemos otra vez a esos hitos en donde se van definiendo cosas o van cambiando cosas del entorno político, y que evidentemente necesitamos conocer a la hora de tomar decisiones empresariales. Y está todo el gran tema también de parte de los sectores empresariales y de los grupos de interés, y es un poco cómo navegar como grupos de interés este mundo de la política tan particular, que yo creo que eso casi que ameritaría eventualmente una sesión especial, porque es muy distinto quizás a cómo se operaba en otros momentos. Y ahí estoy seguro que ustedes van a tener muchísimo trabajo. Han tenido muchísimo trabajo en los últimos años, y creo que van a seguir teniendo muchísimo trabajo en los próximos, para tratar de echar luces sobre esos temas.
Así que muchísimas gracias, Mario, Daniel y Gustavo, y muchísimas gracias a todos y todos los que nos acompañaron esta mañana. Y pues nos vemos pronto. En horas de la tarde esta grabación va a estar circulando para todos ustedes. Así que muchas gracias y que pasen buen día y buena semana.